Hola, hola, bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos resolviendo ejercicios sobre dinámica. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, pero ahora ya estaremos tomando en consideración lo que es la fricción. Es decir, recordemos que la fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, si se le aplica una fuerza a un objeto, la fricción va en contra del movimiento del objeto. ¿Ok? Sin más, comencemos. Ok, entonces acá tenemos nuestro primer ejemplo, donde dice lo siguiente: calcula la magnitud de la fuerza horizontal que se debe de aplicar sobre un objeto de 12 kilogramos para que se deslice con velocidad constante sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción cinético es de 0.17, es decir, el coeficiente cuando ya esté en movimiento es de 0.17. Entonces ahora, ¿qué debo de hacer? Calcular la magnitud de la fuerza. Ok, tengo que calcular la fuerza. En primer lugar vamos a dibujar nuestro bloque. ¿Cómo se encuentra nuestro bloque? Bueno, vamos a ubicar acá nuestro bloquecito de esta forma. Ok, entonces acá tengo un bloque de 12 kilogramos. En realidad no me indica que es un bloque como tal, pero yo lo analizo como un bloque. Entonces se le aplica una fuerza. Entonces al aplicarle una fuerza, obviamente hay una fuerza de fricción que va en contra del movimiento. Acá sería la fuerza de fricción. Entonces solo que acá es una fuerza de fricción cinética. ¿Se recuerdan? Que lleva una K. Ok, entonces esto va en contra del movimiento. ¿Y qué más fuerzas actúan sobre mi objeto? Pues recuerden que actúa también la normal, que la normal siempre va hacia arriba, y el peso W hacia abajo. Y la fuerza de fricción de esta forma. Ok, entonces ya tengo identificadas las fuerzas. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Usando el diagrama de cuerpo libre. Entonces recuerden, diagrama de cuerpo libre. Es lo que estoy aplicando acá. Estoy identificando todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? La fuerza que se está aplicando al bloque, la fuerza de fricción, la normal y el peso. Esas son las fuerzas que actúan sobre el bloque. Ahora sí hay que calcular la fuerza. En primer lugar, ¿qué es lo que necesito calcular? Necesito calcular la fuerza. Bueno, veamos. Comencemos primero con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas en Y? Porque recuerdan que para la fricción o la fuerza de fricción, que es Fk, es igual a la normal por el coeficiente de fricción cinética. Eso quiere decir que yo necesito la normal. Como necesito la normal, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos la sumatoria de fuerzas en Y, y acá los únicos que interactúan es la normal y el peso. Y como esto es igual a 0, entonces ahora resolvemos. Donde normal es igual al peso. Entonces normal es igual a ¿qué? Donde peso es masa por gravedad. Ahora, como la normal sé que es masa por la gravedad, yo sé que la masa es de 12 kilogramos. Sustituyo 12 kilogramos y la gravedad es de 9.81. Entonces, ¿dónde obtengo una normal de? Acá sería normal de. Veamos, ahora calculemos con la calculadora. Acá resolvemos, acá sería 12 por 9.81, obtengo un resultado de 117.72. Lo vamos a aproximar a 118 newtons. Ok, entonces acá ya tengo la normal. Entonces, como ya tengo la normal, ahora sí me paso a evaluar las fuerzas sobre el eje Y. Recuerden que acá lo que hacemos es identificar las fuerzas en Y. Justamente estas son las fuerzas en Y que acabo de sumar. Y ahora me paso con las fuerzas que interactúan sobre el eje X,
que es lo que está en color verdecito acá. Estas son las fuerzas que interactúan sobre el eje Y. ¿Y qué es lo que necesito hallar? En realidad necesito hallar esta fuerza. Entonces por ello voy y hago la sumatoria de fuerzas en X. Entonces trato de hallar todas las fuerzas que interactúan sobre el bloque, y como obviamente está en movimiento, debe de haber una aceleración. Por ende me quedaría sumatoria de fuerzas. ¿Cuál es la fuerza? Como esta fuerza va a la derecha, entonces va primero, menos la fuerza de fricción que va hacia la izquierda, que sería menos fuerza de fricción cinética, es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración de X. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos ya considerando la aceleración del bloque, que es igual a X. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo? Bueno, ahora sí, despejemos. Entonces, como yo necesito hallar la fuerza es igual a ¿qué? Es igual a, donde tendríamos F, la fuerza es igual a F de K, la fuerza de fricción cinética, más la masa por la aceleración en X. Bueno, acá es donde viene algo muy importante. ¿Qué es lo que me indica acá? Me dice acá que se desliza con velocidad constante. Cuando es con velocidad constante, eso quiere decir que la aceleración no existe. Entonces la aceleración es cero. ¿Por qué la aceleración no existe? Porque puede desplazarse, el objeto puede estar en movimiento, pero no va a tener aceleración. ¿Por qué no va a tener aceleración? Porque en ningún momento va a aumentar o en ningún momento va a estar aumentando la velocidad. Si acá tiene 5 metros por segundo, va a seguir 5 metros por segundo por todo cierto trayecto. Ahora, si tuviese una aceleración, entonces acá imagínense que tuviera una aceleración que vaya aumentando 1 metro por segundo. Entonces acá tengo 1 metro por segundo, 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces acá tengo 1 metro por segundo. Entonces acá, ¿qué pasa? Después de 5 segundos ya tendría 5 metros por segundo de velocidad. Entonces de 1 metro por segundo paso a 5 metros por segundo si tuviera aceleración. Pero como me dice que es velocidad constante, eso quiere decir que la masa por la aceleración en X va a ser igual a 0. Con lo que la fuerza que se le debe de aplicar debe de ser igual a la fuerza de fricción cinética. Donde la fuerza de fricción cinética es igual a ¿qué? A la normal por la constante de la fricción cinética. Entonces ahora sustituyendo, entonces acá tendría fuerza es igual a la normal, que es igual a 118 newtons. ¿Por quién? Por el coeficiente de fricción cinético, que es igual a 0.17. Entonces la fuerza que se le debe de aplicar va a ser igual a ¿qué? A 118 por 0.17, donde tendría una fuerza de 20 newtons para que el objeto se pueda deslizar, el objeto de 12 kilogramos se pueda deslizar sin ningún problema. Entonces esta sería la respuesta de este ejercicio. Veamos otro ejemplo. Acá ya me indica lo siguiente, me dice, sobre un objeto de 10 kilogramos que se desliza por una superficie horizontal, se aplica una fuerza de 50 newtons a 20 grados con respecto al horizontal. Si el coeficiente de fricción cinética es igual a 0.40, calcula la aceleración del bloque. Entonces ahora sí, me piden la aceleración del bloque. Ok, entonces primero que nada vamos a dibujar nuestro objeto, nuestro bloquecito. Entonces acá vamos a poner un bloquecito, vamos a trabajar como que si fuera un bloquecito. Este bloque tiene 10 kilogramos de masa. Dice que se desliza y se le aplica una fuerza de 50 newtons a 20 grados con respecto al horizontal. ¿Qué me indica acá? Que si acá se le está aplicando la fuerza, más o menos de esta forma estará la fuerza de 50 newtons. Y acá va a tener un ángulo de 20 grados. Esto quiere decir que como este vector va hacia arriba, el vector fuerza de 50 newtons va hacia arriba, eso quiere decir que hacia arriba y hacia la derecha, eso quiere decir que va a existir una fuerza
en Y de esta forma y una fuerza en X de esta forma, ¿ok? Si se están dando cuenta, ya como que vamos analizándolo ya con el diagrama de cuerpo libre, que todas las fuerzas que están interactuando sobre el bloque. ¿Qué más? Y me dice que tiene un coeficiente de fricción, es decir, de acá para acá tenemos un coeficiente de fricción, es decir, hay fricción. Cuando me dice que tiene un coeficiente de fricción, eso quiere decir que hay fricción, que acá sería fricción cinética, que va en contra del movimiento. Si se están dando cuenta, como que está cambiando un poco cómo estamos planteando la interacción de las fuerzas sobre el bloque, pero no cambia la esencia, sigue siendo lo mismo. En el ejemplo anterior lo trabajábamos de esta forma, miren, y acá como lo estamos trabajando, ya como que del bloque salen las fuerzas, pero es prácticamente lo mismo, no se vayan a asustar, ¿ok? Fuerza de fricción. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más fuerzas se aplican o interactúan sobre el bloque? Bueno, también tenemos la fuerza normal. Acá tenemos la fuerza normal y además el peso W. Si se dan cuenta, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan en X? Interactúan F de X y F de K. Es lo único. ¿Qué más? Interactúa en Y, la normal, la fuerza en Y y el peso. Esos son los que interactúan en Y y esos en X. ¿Qué pasa con el de 50 newtons? Bueno, el de 50 newtons lo descomponemos en fuerzas en Y y en fuerza en X. Recuerdan que es un vector, lo podemos descomponer, y cuando hay varias fuerzas que interactúan sobre un objeto, el vector resultante o la fuerza resultante prácticamente es la suma de todos los vectores, es decir, de todas las fuerzas que interactúan sobre el bloque. Ahora, entonces como ya sé eso, ahora tengo que, justamente, como necesito calcular la aceleración, comenzar con la sumatoria de fuerzas en Y. A ver cómo me va, veamos. Pero antes que nada, vamos a comenzar a descomponer las fuerzas en Y y fuerzas en X. Entonces, ¿se recuerdan de nuestro pequeño triángulo acá? Vamos a dibujar nuestro triángulo acá. Entonces estaría más o menos así. Esto estaría a 90 grados. Acá tendría 50 newtons. Acá la fuerza en Y acá la fuerza en X. Y acá tendría 20 grados. Como yo quiero calcular la fuerza en Y, entonces vamos a ver cómo me queda. Como es el opuesto, sería fuerza en Y es igual a ¿qué? A 50 newtons por el coseno, el seno, porque es el opuesto, seno de 20 grados. Y la fuerza en X va a ser igual a, sería el adyacente, entonces acá sería fuerza en X es igual a 50 newtons por coseno de 20 grados. ¿Ok? Entonces acá sería fuerza en X, coseno, fuerza en Y, seno. Calculamos y sería, acá, vamos a ver, 50 por seno de 20. Acá obtengo un resultado de 17.10. La fuerza en Y es igual a 17.10 newtons. Acá 50 por coseno de 20. Acá sería fuerza en X es igual a 46.98. Ahorita no lo vamos a aproximar, vamos a trabajar con estos valores. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy hallando las fuerzas en X y en Y. ¿Para qué? Para ya no trabajar con variables. Acá tengo fuerza en Y, fuerza en X. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hallando los valores para no trabajar con F de Y y F de X, porque en algún momento tendré que sustituir. Ahora sí, como ya tengo todas las fuerzas, excepto, bueno, acá tengo la fuerza en K, si ya lo tengo, esto lo puedo calcular en base a la normal. Entonces ahorita vamos a trabajar esa parte. Fuerza en Y, ya lo tengo, F de X también lo tengo. Ahora, ¿qué debo de hacer? Ahora vamos a calcular la normal a partir de la sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden qué es lo que hacíamos para calcular la fuerza de fricción. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la normal. Eso quiere decir que debo de hallar la normal. Entonces, en este caso, podríamos decir, bueno, el peso es igual a la normal, pero en este ejercicio no. ¿Por qué? Porque hay un ángulo de fuerza acá. Entre la fuerza no va paralela a la superficie. Entonces, acá va con un ángulo. Eso quiere decir que existe otra fuerza que interactúa sobre el bloque, que es la fuerza Y. Eso quiere decir que la normal no será la misma. Entonces veamos cómo me quedaría. Entonces ahora vamos con
sumatoria en Y para calcular normal. Entonces vamos, la sumatoria de Y, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿qué? ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan? Todas las flechitas que van hacia arriba son las fuerzas positivas. Normal más la fuerza en Y menos, como W va hacia abajo, que sería el peso, esto es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque el bloque no se desplaza hacia arriba, no se mueve sobre el eje Y. Entonces eso quiere decir que va a ser 0 acá. Entonces acá, recuerden por la segunda ley de Newton. Entonces acá necesito hallar la normal. Hallemos la normal. Entonces normal es igual a W menos fuerza en Y. Entonces ahora sí, el W, que es la masa por la gravedad, menos fuerza en Y, esto es igual, normal es igual a la masa, que es igual a 10 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, menos la fuerza en Y, que es igual a 17.10 newtons. Entonces obtengo una normal de, vamos a calcular, acá sería 10 por 9.81, 98 menos 17.10, obtengo una normal de 81 newtons. Entonces esta sería la normal. Si se dan cuenta, la normal no es la misma. ¿Por qué? Porque existe un ángulo de elevación de la fuerza acá. Si no existiera, pues la normal es... Entonces acá la normal tenemos que es de 81 newtons. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Ahora, hallar la sumatoria o las fuerzas que actúan en X, perdón. Entonces acá sería sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿qué? ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan en X? F de X y F de K. Entonces acá sería F de X menos F de K. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Porque acá no me indica que va con velocidad constante o con velocidad constante. Eso quiere decir que sí o sí tendrá una aceleración. Entonces ahora vamos a calcular justamente la aceleración. Donde la aceleración va a ser igual a F de X menos F de K dividido dentro de la masa. Entonces la masa lo tengo, F de X también lo tengo, pero F de K aún no lo calculo. Pero recuerdan que F de K es igual a la normal por mu K, que es el coeficiente de fricción cinética. Entonces acá la aceleración sería igual a, aceleración es igual a F de X, que es igual a 46.98 newtons menos la normal por el coeficiente, que sería 81 newtons, por coeficiente que sería de 0.40. Todo esto dividido dentro de ¿cuánto? Dentro de la masa, que es igual a 10. Entonces la aceleración sería igual a ¿qué? Vamos a calcularlo. Entonces acá sería, vamos a multiplicar primero acá, 81 por 0.40. ¿Dónde obtengo un valor de? Vamos a poner esto como 32.4 newtons. Entonces acá ¿qué sería? Entonces vamos a restar 46.98 menos 32.4. Me da 14.58. Al restar acá 46.98 menos 32.4, lo dividimos dentro de 10. Al dividirlo dentro de 10, obtengo una aceleración de 1.46 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hasta acá llegaría nuestro videito de nuestra clase. Repasen bastante, resuelvan los ejercicios y nos vemos en una próxima clase. Bye bye.